Imagina a Javier. Javier tiene 48 años y, como muchas personas en su misma situación, ha librado una guerra silenciosa contra el sobrepeso durante casi una década entera. No es una guerra de descuido ni de pereza. Javier se levanta temprano, intenta moverse durante el día, ha probado al menos 4 dietas diferentes en los últimos años y conoce de memoria el contenido calórico de los alimentos que más le gustan. Ha sacrificado noches de restaurante, ha dicho que no al postre en cumpleaños familiares y ha pagado membresías de gimnasio que usó con genuina disciplina durante meses. Y aún así, la balanza parece conspirar en su contra. El peso no baja. O baja muy lentamente, con un esfuerzo desproporcionado. Y luego, con la mínima relajación, vuelve. Javier ya no sabe si el problema está en lo que come, en cómo duerme, en el estrés del trabajo o simplemente en que su cuerpo decidió, en algún momento que él no recuerda, dejar de cooperar. Es en ese estado de frustración acumulada, de cansancio emocional y de desesperanza silenciosa, donde las malas decisiones encuentran su terreno más fértil. Un día, en una conversación casual con un conocido en una reunión social, alguien menciona algo que le llama la atención. Le dice que hay personas que usan un medicamento para la tiroides y que con eso pierden peso sin apenas esfuerzo. Le dice que es lo que usan ciertas personas que siempre están delgadas. Que se llama levotiroxina. Que lo puedes conseguir sin receta en algunas farmacias si sabes cómo pedirlo. Que no es nada del otro mundo, que es solo una hormona natural que el cuerpo ya produce. Que muchos lo hacen. Que funciona. Javier escucha todo esto y algo en su interior, esa parte que lleva años buscando una salida, se ilumina. Esa misma noche busca en internet y encuentra foros, testimonios, incluso videos donde personas describen exactamente lo que su conocido le mencionó. Pérdida de peso rápida. Más energía. Metabolismo acelerado. Todo lo que Javier ha querido durante años, aparentemente disponible en una pequeña pastilla. Lo que Javier no encuentra en esos foros, o elige no ver, es lo que viene después. Porque esos testimonios rara vez cuentan la segunda parte de la historia. La parte donde el cuerpo cobra su deuda. La parte donde todo lo que parecía un atajo termina siendo el camino más largo, más doloroso y, en algunos casos, irreversible. Lo que Javier está a punto de hacer no es tomar un suplemento. Es introducir en un sistema biológico de precisión extraordinaria una variable que ese sistema no pidió, no necesita y no sabe cómo manejar sin consecuencias. Está a punto de descubrir, de la manera más difícil posible, que el cuerpo humano no acepta ser engañado. Y que cuando lo intentas, siempre encuentra la manera de cobrarse el precio. Para entender exactamente por qué lo que hizo Javier es tan peligroso, y por qué las consecuencias no son simplemente efectos secundarios menores sino alteraciones profundas y duraderas de la biología más fundamental del organismo, primero necesitamos entender qué es la tiroides, qué hace y por qué su funcionamiento es tan central para todo lo que ocurre dentro del cuerpo humano. La tiroides es una glándula pequeña, de unos 25 o 30 gramos, ubicada en la parte frontal del cuello, justo por debajo de la manzana de Adán. Tiene una forma característica que recuerda a una mariposa con las alas extendidas. Y aunque su tamaño es modesto, su influencia sobre el organismo es absolutamente monumental. La tiroides produce 2 hormonas principales, la tiroxina, conocida como T4, y la triiodotironina, conocida como T3. Estas hormonas viajan por el torrente sanguíneo y llegan literalmente a cada célula del cuerpo. Y cuando llegan, le dan instrucciones precisas sobre a qué velocidad debe trabajar. Piensa en ello de esta manera. Si el cuerpo humano fuera una ciudad entera, con sus fábricas, sus sistemas de transporte, su producción de energía, su gestión de residuos y su mantenimiento de infraestructuras, la tiroides sería la autoridad central que decide cuánta electricidad recibe cada barrio, a qué velocidad deben trabajar las fábricas y en qué momento hay que acelerar la producción o conservar recursos. Cuando la tiroides funciona correctamente, todo fluye. El metabolismo quema las calorías a un ritmo eficiente, la temperatura corporal se regula con precisión, el corazón late a una frecuencia adecuada, el intestino procesa los alimentos de manera correcta, el cerebro recibe la energía que necesita para funcionar con claridad y el estado de ánimo se mantiene estable. Es un equilibrio tan integrado, tan interdependiente, que alterar la tiroides no es alterar una función del cuerpo. Es alterar todas las funciones del cuerpo al mismo tiempo. La levotiroxina es una versión sintética de la hormona T4 que la tiroides produce de manera natural. Es un medicamento que existe desde hace décadas, está entre los más prescritos del mundo y, para las personas que lo necesitan, es literalmente un salvavidas.
Esas personas son quienes padecen hipotiroidismo, una condición en la que la tiroides no produce suficiente hormona por diversas razones. Puede ser una enfermedad autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, puede ser el resultado de una cirugía que extirpó parte o toda la glándula, puede deberse a un tratamiento con yodo radiactivo o a otras causas. Para estas personas, la levotiroxina reemplaza exactamente lo que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Les devuelve el equilibrio. Les permite llevar una vida normal. Es, en ese contexto médico específico, un medicamento extraordinario. Pero lo que Javier tiene no es hipotiroidismo. Javier tiene una tiroides que funciona bien. Y cuando alguien con una tiroides sana introduce levotiroxina externa en su sistema, ocurre algo que la mayoría de las personas que recomiendan este truco en los foros de internet nunca mencionan. Ocurre algo que los endocrinólogos conocen perfectamente y que representa uno de los ejemplos más claros de por qué la automedicación hormonal es una de las decisiones más peligrosas que puede tomar una persona. Para entender exactamente qué ocurre, necesitamos conocer uno de los sistemas de control más sofisticados que existe en la biología humana, el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Este eje es, en esencia, el sistema de retroalimentación que regula la producción hormonal de la tiroides con una precisión casi matemática. Funciona así: el hipotálamo, una región del cerebro que actúa como centro de control del sistema endocrino, monitorea constantemente los niveles de hormonas tiroideas en la sangre. Cuando detecta que los niveles están bajos, envía una señal a la hipófisis, que es la glándula maestra del sistema endocrino. La hipófisis recibe esa señal y libera la hormona TSH, cuya función específica es ordenarle a la tiroides que produzca más T4 y T3. La tiroides obedece, los niveles suben, el hipotálamo lo detecta y reduce la señal. Un sistema de regulación automática, continuo, silencioso y perfectamente calibrado que ha estado funcionando en Javier desde que nació. Cuando Javier toma levotiroxina, introduce en ese sistema una cantidad de hormona T4 que el cuerpo no pidió y no esperaba. El hipotálamo y la hipófisis detectan inmediatamente ese exceso. Los sensores biológicos leen niveles altísimos de hormona tiroidea en la sangre. Y la respuesta del sistema es igualmente inmediata y lógica desde su perspectiva: si ya hay demasiada hormona, hay que dejar de producir. La hipófisis deja de enviar TSH. Y sin TSH, la tiroides de Javier recibe un mensaje muy claro: deja de trabajar. Descansa. Ya no te necesitamos. Al principio, Javier no nota nada de esto. Lo que sí nota es que se siente con más energía. Que la balanza empieza a moverse. Que pierde un par de kilos en las primeras semanas. Se siente esperanzado por primera vez en mucho tiempo. Lo que no sabe es que esa energía no es vitalidad. Es el síntoma de un cuerpo que está siendo forzado a trabajar a una velocidad para la que no fue diseñado. Es el mismo tipo de energía que siente alguien que no ha dormido en 2 días gracias a la cafeína. Funcional en apariencia. Destructiva en profundidad. Porque lo que está ocurriendo en el cuerpo de Javier en esas primeras semanas es un estado de hipertiroidismo artificial. Sus células están recibiendo una orden continua de acelerar, de quemar, de producir. El corazón late más rápido. La temperatura corporal sube ligeramente. El sistema nervioso está permanentemente activado. Y sí, el metabolismo se acelera. Pero esa aceleración no distingue entre lo que debe quemar y lo que debe preservar. El exceso de hormona tiroidea es catabólico, es decir, descompone tejidos para obtener energía rápida. Y los tejidos que más sufren en este proceso son precisamente los que Javier menos querría perder: el músculo y el hueso. La pérdida de masa muscular en el contexto del hipertiroidismo artificial es especialmente cruel porque en la báscula se ve como éxito. El número baja. Javier celebra. Pero lo que está perdiendo no es grasa. Es músculo funcional, tejido metabólicamente activo que en condiciones normales es el principal aliado del metabolismo a largo plazo. Cada kilogramo de músculo que se pierde es un kilogramo de tejido que quemaba calorías incluso en reposo. Al destruirlo, Javier no solo no está resolviendo su problema metabólico. Está creando uno mucho más profundo para el futuro. Está desmantelando la infraestructura que necesitaría para mantener un peso saludable de manera sostenida. Al mismo tiempo, la densidad ósea empieza a deteriorarse. Las hormonas tiroideas en exceso alteran el metabolismo del calcio de una manera muy específica. Aceleran la actividad de los osteoclastos, que son las células encargadas de descomponer tejido óseo, sin el correspondiente aumento de la actividad de los osteoblastos, que son las células que construyen hueso nuevo.
El resultado neto es una pérdida de densidad ósea progresiva que, en personas jóvenes con huesos fuertes, puede pasar desapercibida durante meses. Pero en alguien de 48 años como Javier, cuyos huesos ya están comenzando el proceso natural de pérdida de densidad asociado a la edad, este efecto puede acelerar dramáticamente el camino hacia la osteoporosis. Una condición que, una vez establecida, tiene consecuencias que van mucho más allá de la estética. Pero quizás los síntomas más inmediatos y perturbadores que comienza a experimentar Javier son los cardiovasculares y neurológicos. Las palpitaciones aparecen primero como algo ocasional. Javier las nota al subir escaleras, al tomarse el café de la mañana, a veces incluso mientras está sentado leyendo. El corazón da un golpe extraño, como si saltara un latido, y luego sigue. Después las palpitaciones se vuelven más frecuentes. La presión arterial sube. Javier empieza a sudar de manera desproporcionada, incluso en ambientes frescos. Sus manos tiemblan levemente al sostener objetos pequeños. Duerme mal, aunque está agotado. Se despierta en mitad de la noche con el corazón acelerado y una sensación de ansiedad que no sabe identificar. Lo que Javier está experimentando es el equivalente fisiológico de tener el motor de su cuerpo en quinta marcha de manera permanente, sin posibilidad de reducir la velocidad. El sistema nervioso simpático, que es el responsable de las respuestas de alerta y emergencia, está continuamente activado. El organismo se comporta como si estuviera huyendo de un peligro que nunca desaparece. Y esa activación constante, ese estado de estrés fisiológico permanente, daña los vasos sanguíneos, que soportan una presión y un flujo sanguíneo para el que no estaban diseñados de manera continua. Las paredes de las arterias sufren microlesiones repetidas. La inflamación vascular aumenta. Y el riesgo de eventos cardiovasculares serios, que Javier ni siquiera había considerado cuando tomó la primera pastilla pensando en su barriga, empieza a crecer de manera silenciosa pero real. El músculo cardíaco en particular paga un precio muy alto en esta situación. El corazón no es simplemente una bomba mecánica. Es un músculo con necesidades específicas de recuperación, de nutrientes, de ritmo. Cuando ese ritmo se altera de manera sostenida, las consecuencias pueden ser graves. El hipertiroidismo, incluso el artificial e inducido por automedicación, está directamente asociado con el desarrollo de arritmias cardíacas, especialmente la fibrilación auricular, que es una condición en la que las aurículas del corazón laten de manera caótica e ineficiente. La fibrilación auricular no solo compromete la función cardíaca. También aumenta de manera significativa el riesgo de ictus, porque los coágulos de sangre se forman con más facilidad cuando el flujo cardíaco es irregular. Javier pensaba en su cintura. Su corazón tenía preocupaciones mucho más serias. Llega el momento en que Javier, asustado por las palpitaciones o simplemente satisfecho con los kilos que ha bajado, decide dejar de tomar la levotiroxina. Tal vez piensa que ya cumplió su objetivo. Tal vez los síntomas lo alarman. Tal vez alguien cercano le dice que pare. Si cual sea el motivo, el día en que Javier toma su última pastilla y decide no tomar otra es el día en que comienza la segunda fase del problema. Y esta fase, aunque Javier no lo sabe todavía, es peor que la primera. Cuando deja la levotiroxina de golpe, el cuerpo de Javier se encuentra en una situación sin precedentes en su historia biológica. Su tiroides natural lleva semanas, quizás meses, completamente inactiva. La glándula que debería estar produciendo hormona tiroidea ha estado en estado de letargo forzado. No atrofiada por completo, no destruida, pero sí profundamente desacostumbrada a trabajar. Y ahora, de repente, ya no hay hormona externa. La hipófisis empieza a enviar señales de emergencia, TSH en cantidades elevadas, casi suplicando a la tiroides que reactive su producción. Pero la tiroides, como un músculo que lleva meses sin usarse, no responde de inmediato. Necesita tiempo. Tiempo que puede ser semanas. Tiempo que puede ser meses. Y en algunos casos, cuando el uso de levotiroxina ha sido prolongado o en dosis altas, la recuperación puede ser parcial y dejar a la persona con una función tiroidea permanentemente reducida, que requerirá tratamiento médico para siempre. Mientras tanto, Javier está en un vacío hormonal absoluto. Sus niveles de T4 y T3 caen de manera abrupta. El metabolismo, que durante semanas estuvo funcionando a una velocidad artificial, cae en picado. Las células ya no reciben la señal de activación que la hormona tiroidea proporcionaba. Todo se ralentiza. El corazón reduce su ritmo. La temperatura corporal baja. El intestino trabaja más lento.
el cerebro recibe menos energía. Y el cuerpo, en modo de supervivencia extrema, hace lo único que sabe hacer cuando percibe una amenaza de escasez energética: almacena todo. Cada caloría que Javier consume se convierte en grasa con una eficiencia que nunca había experimentado antes. El cuerpo no sabe que esta situación fue provocada artificialmente. Solo sabe que de repente hay muy poca hormona disponible y que debe proteger sus reservas energéticas a cualquier precio. El efecto rebote que experimenta Javier en esta fase no tiene comparación con los rebotes de las dietas habituales. No es recuperar los kilos perdidos. Es recuperar esos kilos y sumar más. Su cuerpo, aterrorizado por la montaña rusa hormonal que ha vivido, sobrecompensa. Acumula grasa de reserva de manera agresiva. Y lo hace con una velocidad desconcertante, porque el metabolismo basal de Javier ahora es significativamente más bajo que antes de empezar con la levotiroxina. Ha destruido masa muscular durante el hipertiroidismo artificial, y el músculo perdido significa un metabolismo más lento de forma permanente. Ha alterado su sistema hormonal de regulación, que tardará tiempo en recalibrarse. Y ha generado en su organismo una respuesta de estrés y conservación que lo llevará a acumular grasa con una facilidad que antes nunca tuvo. Javier pesa ahora más de lo que pesaba antes de comenzar. Mucho más. No por días o semanas, sino durante meses. Y está devastado. No solo físicamente. El impacto psicológico es igualmente profundo, porque las hormonas tiroideas tienen una relación directísima con los neurotransmisores cerebrales. La serotonina, la dopamina, la noradrenalina, todos los mensajeros químicos que regulan el estado de ánimo, la motivación, el placer y la capacidad de concentración, están modulados en parte por los niveles de hormona tiroidea. Cuando esos niveles caen de manera brusca, como ocurre cuando Javier abandona la levotiroxina sin supervisión, el cerebro reacciona con lo que los médicos describen como una depresión de origen endocrino. No es tristeza circunstancial. Es una alteración química del cerebro que produce apatía profunda, incapacidad de disfrutar de cosas que antes daban placer, dificultad para concentrarse, niebla mental persistente y en algunos casos, irritabilidad extrema o episodios de ansiedad severa. Javier se vuelve difícil de reconocer para las personas cercanas. En el trabajo comete errores que antes no cometía. En casa se irrita por razones mínimas o pasa horas en silencio sin capacidad de explicar lo que le ocurre. Sus relaciones personales sufren. Y todo esto mientras su cuerpo tarda meses en intentar recuperar un equilibrio que él mismo destruyó con sus propias manos, con la mejor de las intenciones. Debemos hablar también de algo que pocas personas consideran cuando toman decisiones de automedicación: la imposibilidad de dosificarse correctamente uno mismo. La levotiroxina no es un medicamento donde un poco más hace un poco más de efecto. Es un medicamento de ventana terapéutica extremadamente estrecha. Esto significa que la diferencia entre la dosis correcta, la dosis insuficiente y la dosis tóxica puede ser de apenas unos microgramos. Los endocrinólogos que prescriben levotiroxina a pacientes con hipotiroidismo hacen ajustes de dosis durante semanas o meses, guiados por análisis de sangre repetidos que miden los niveles exactos de TSH, T4 libre y T3. Es un proceso de calibración fina. Cambiar la dosis en 25 microgramos puede marcar la diferencia entre un paciente que se siente bien y un paciente que entra en hipertiroidismo. Javier no tiene esa guía. No tiene análisis de sangre. No tiene seguimiento médico. Está navegando a ciegas en uno de los sistemas más complejos y sensibles del cuerpo humano, con una sustancia de alto potencial de daño, sin ninguna red de seguridad. Las consecuencias son predecibles para cualquier médico que entiende el sistema endocrino. Y son exactamente lo que ocurrió. Hay un concepto en endocrinología que explica perfectamente lo que le pasó a Javier y que todos deberíamos conocer: la homeostasis hormonal. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para mantener el equilibrio de sus sistemas internos frente a las perturbaciones externas. Pero ese equilibrio no es pasivo. No es simplemente un estado que se mantiene solo. Es el resultado de docenas de mecanismos de retroalimentación que trabajan constantemente para corregir las desviaciones, para compensar los excesos y para adaptarse a las condiciones cambiantes. Cuando introduces una hormona externa de manera artificial, no estás simplemente añadiendo algo al sistema. Estás forzando al sistema a responder, a compensar, a contraatacar. Y el cuerpo siempre contraataca. Siempre. La homeostasis es el sistema de defensa más robusto que existe en la biología. Y cuando la enfrentas con hormonas potentes sin una indicación clínica real,
el cuerpo no pierde esa batalla. Simplemente la libra de una manera que tiene consecuencias que tú no puedes controlar ni predecir sin conocimiento médico profundo. Entonces, ¿qué debería haber hecho Javier desde el principio? La respuesta es, paradójicamente, mucho más accesible de lo que el mito de la pastilla milagrosa le hizo creer. Si Javier sentía que su metabolismo estaba funcionando de manera anormal, el primer paso era un perfil tiroideo completo. Un análisis de sangre sencillo que mide los niveles de TSH, T4 libre y T3 puede revelar en pocas horas si hay un problema real de función tiroidea. Este análisis, solicitado por un endocrinólogo o incluso por un médico de atención primaria, es el punto de partida correcto. Si el resultado muestra hipotiroidismo real, la levotiroxina está completamente indicada y, bajo supervisión médica, es un medicamento seguro y efectivo. Si el resultado muestra una función tiroidea normal, el problema de Javier es otro y tiene soluciones igualmente concretas y basadas en evidencia. Esa comprensión profunda, esa capacidad de leer lo que el cuerpo está intentando decir en lugar de silenciarlo con soluciones externas que no pidió, es la diferencia entre una relación de conflicto con el propio organismo y una de colaboración genuina. La lección más importante es esta: el cuerpo humano no tiene atajos gratuitos. Cada sistema biológico que intentamos hackear tiene mecanismos de defensa que responden de manera proporcional a la agresión que reciben. El sistema endocrino, en particular, es uno de los sistemas más interconectados y sensibles de todo el organismo. Alterar una hormona es alterar decenas de procesos simultáneamente. Y el precio de esa alteración no siempre se paga de inmediato. A veces se paga semanas después. A veces meses. A veces en forma de condiciones crónicas que se instalan de manera permanente. La levotiroxina es, para quien la necesita, uno de los medicamentos más importantes y beneficiosos que existen. Ha transformado la vida de millones de personas con hipotiroidismo en todo el mundo. Pero ese mismo medicamento, utilizado fuera del contexto clínico correcto, sin diagnóstico, sin seguimiento y sin la comprensión de lo que hace realmente en el organismo, puede transformar un metabolismo que funcionaba razonablemente bien en un sistema endocrino roto que tardará meses o años en recuperarse, si es que lo logra por completo. Si conoces a alguien que esté considerando tomar levotiroxina o cualquier otra hormona tiroidea para bajar de peso, comparte lo que acabas de aprender. No con juicio. Con información. Porque la diferencia entre tomar una decisión bien informada y una decisión basada en lo que alguien dijo en un foro de internet puede ser, literalmente, la diferencia entre un metabolismo que se puede recuperar y uno que queda comprometido para siempre. El cuerpo no necesita ser hackeado. Necesita ser comprendido. Y cuando lo comprendes de verdad, cuando entiendes cómo sus sistemas trabajan juntos en un equilibrio extraordinariamente sofisticado, te das cuenta de que la solución nunca estuvo en la pastilla que alguien te recomendó en una reunión. Estuvo siempre en trabajar con tu biología, no en contra de ella. Cuida tu salud. Es el único activo que no puedes reemplazar. Nos vemos en el próximo video.